El título de la ponencia es Raquetas para no dormir, historias para no olvidar, selección de raquetas muy especiales por los jugadores que las utilizaron, sus triunfos y la leyenda que les acompaña. Cuando queráis. Ah, ¿no tienes esto? Bueno, la verdad es que cuando nos proponen a Miguel y a mí participar en el segundo Congreso de Coleccionistas y hacer una ponencia, bueno, para nosotros era un honor y una responsabilidad enorme, ¿vale? De hecho, lo comentábamos con Miguel, teníamos igual de ilusión que responsabilidad de hacer algo que estuviera a la altura de lo que ha pasado hasta aquí y los ponentes que han pasado en el primero y en este segundo Congreso. Entonces pensamos en hacer igual una ponencia donde pues mostrábamos algunas raquetas, de ahí el título de la ponencia, pues que tuvieran alguna historia especial. Ya sabéis que a veces cuando coleccionamos nosotros y ven alguna colección, pues nuestros familiares o amigos o conocidos, pues muchas veces nos juzgan de una forma, no digo inadecuada, pero sin comprensión. Entonces, hay veces que cuando enseñamos las colecciones y hablamos de alguna en concreto y con alguna historia, parece como que les cambia esa actitud, ¿no? Y empiezan a ser un poco más empáticos con lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que un poco queremos trasladar con alguna de las raquetas. Ya se lo comentaba Igor, después de la ponencia que has hecho, presentando raquetas tan maravillosas y también con historias tan únicas, parece como que, bueno, nosotros somos una continuidad, pero con menos raquetas, ¿eh? Vamos a presentar algunas, voy a empezar yo, con una raqueta que realmente la voy a enseñar al final. Quería empezar porque nosotros cuando muchas veces coleccionamos, muchos de nosotros nos encantan las cosas de madera, en este caso las raquetas de madera. Y una de las cosas, por ejemplo, leitmotivs que nos implican es saber, por ejemplo, qué raqueta de madera es la primera en ganar un Grand Slam de la era Open, ¿vale? En el 68. Entonces, aquí tenéis, y de hecho, lo que vamos a hacer, en vez de pasarlas si queréis, las dejaremos luego expuestas para que las podáis ver tranquilamente. La Challenger VIP, ¿vale? Con la que Ken Roswell pues, gana el Roland Garros del 68. Ken Roswell gana en chicos y Nancy Richey gana con la Bancroft Executive. La Bancroft es una marca americana que a veces es muy desconocida, pero que en Estados Unidos es muy popular. De hecho, Borjus o Bancroft, ¿vale? Solo en Estados Unidos, porque era el único que podía tener dos contratos en el mismo año, y que es muy bonita, ¿vale? En un estado espectacular, nueva. Otra cosa que nos gusta mucho es saber qué raquetas son las últimas ganadas en Grand Slam en madera. Antes preguntaba una señora si todavía fabricaban raquetas en madera. Bueno, porque quedan obsoletas, pero sí que es verdad que es curiosidad decir, ¿y quién ha ganado en raquetas de madera en un Grand Slam? En teoría no, en la práctica, en chicas gana Chris Evert. Para mí es una de las raquetas más bonitas fabricadas. Si tuviera que hacer un top 10, estaría incluida para mí en ella. Es una raqueta elegante donde la saya está fabricada con una estética muy bonita femenina, unos colores, unas maderas espectaculares, diseño muy bien cuidado, su Chris Evert en el lateral, la figura de Chris Evert. Bueno, pues con ella gana en el US Open 82 y también en Roland Garros del 83. Entonces, es la última ganadora en un Grand Slam. En chicos, como ha dicho Igor, es Yannick Noah, pero realmente es una raqueta que no es exclusivamente madera, ya lleva fibra de vidrio, lleva otros componentes. La que realmente es ganadora en un Grand Slam solo en madera es la de John McEnroe, ¿vale? Que gana en Wimbledon también. Es una de las raquetas en la historia más fabricadas y lo que he traído, por si luego lo que queréis ver, es la raqueta Dunlop Match Play, un prototipo de Andrés Jimeno firmada por él, ¿vale? Es una cosa muy curiosa, muy especial. En vez de usar una Match Play normal, pues bueno, otra raqueta, que podríamos en una colección que es bastante única, por así decirlo. Bueno, a mí me hubiera gustado, es un tema que es más ilusión mía que otra cosa, que las raquetas en Grand Slam, las últimas en ganar un Grand Slam en madera, no hubiera sido la Dunlop Match Play, sino hubiera sido la Wilson Advantage en el modelo negro, ¿vale? Esta la usó Steve Denton para jugar dos finales en Australia, en el 81 y el 82, pierde contra, bueno, aquí está también, que es la raqueta Dunlop Match Play, la que, digamos, con más jugadores y más veces ha ganado un Grand Slam, ¿vale? Con varios jugadores diferentes, tanto en chicas como en chicos,
¿vale? Con lo cual es una raqueta muy mítica. Ahí está Steve Denton con la Wilson Advantage jugando pues eso, las finales del Open Australia, 82, y pierde contra Johan Krajicek. Este juega con dos raquetas diferentes, en el 81 juega con la R40, en el 82 juega con la Johan Krajicek, y hubiera estado genial, chulísimo, que las dos raquetas, para mí, más bonitas fabricadas en la historia del tenis, hubieran sido las últimas en ganar un Grand Slam. ¿Por qué viene esta historia? Diréis, porque igual hasta ahora, bueno, la raqueta que estoy esperando enseñaros es muy especial por lo siguiente. Mirad, la raqueta, la Wilson Advantage, Wilson se esmeró mucho en fabricar esta raqueta, era la más cara de su catálogo en aquellos años, ¿vale? Finales del 70 era la más cara y pensaban en fabricarla lo más bonita posible, con el diseño más bonito y más atractiva posible. Lo que hicieron es fabricar algunos prototipos para ver cómo quedaban los colores, cómo quedaban los gráficos, el estilismo. Y entonces esos prototipos jamás salieron a la venta, jamás salieron al mercado, pero afortunadamente un trabajador de Wilson la sacó de Strangis a un coleccionista americano y afortunadamente pues llega hasta nuestros días y llega aquí a España. Y entonces lo que quería es presentaros en exclusiva la Wilson Advantage Red, única posiblemente en el mundo que se sepa, en ninguna colección la hemos visto, ni en fotos, ni en ninguna publicación, ¿vale? Entonces fijaros, ¿vale? La diferencia, cómo estudiaron esa raqueta y cómo acabaron diseñando, para mi gusto acertaron, con el diseño en negro y con los colores marrones, más que en el rojo. Una curiosidad que lleva, por ejemplo, esta raqueta, es que pone que es un puño genuino de piel, ¿vale? Sin embargo, aquí pues ponía, está sin abrir, totalmente sin usar, ponía puño genuino de piel de carnero. Digo yo que Wilson pensó que si tenía que fabricar muchas raquetas, igual no quedaban carneros suficientes en su país para ponerles puños a las raquetas. Hasta aquí un poquito el aperitivo y la introducción a nuestra ponencia. Y va a continuar Miguel con la suya. Te abro, te abro el... Sí. Bueno, primero agradecer estar aquí. Soy uno de los últimos invitados, supuestamente, del grupo selecto de los que expones y demás. Y bueno, una enorme responsabilidad, sobre todo porque no soy muy dado a las charlas y sobre todo, sí a buscar mucha información, a estudiar mucho la documentación. Por eso me he dado mi formación en historiador del arte, pero mi pasión siempre ha sido el tenis y busqué la manera de conseguir uno de los dos puntos. Entonces, el trabajo que hago, como veis, me gusta también mucho viajar, obviamente, y lo que consigo es siempre llevarme a los viajes siempre raquetas. Entonces, hago unas fotos de monumentos, con paisajes y demás, me llevo las raquetas y siempre documento esas fotos con raquetas, ¿vale? Aparte de ello, colecciono muchas raquetas, todas principalmente, siempre tengo que tener el documento que el jugador de tenis haya usado esa raqueta. No para publicidad, no para echar un rato, sino profesionalmente hay que tener una foto de esa raqueta con el jugador en la mano. Entonces, toda mi colección se fundamenta en ello, en buscar la historia del paisaje, en buscar la raqueta y en anexionarla con el jugador, ¿vale? Entonces, a partir de ahí voy a intentar hacer una charla de las publicaciones que hago en dos partes. Una, la historia, por qué las raquetas adquieren los nombres que tienen, y otra, una historia muy bonita que lo que atrae muchos a los coleccionistas y demás, porque son historias como si fueran cinematográficas, que realmente ya veré que sí es cinematográfica la historia, ¿vale? Entonces, la presentación de la raqueta la hago porque Juan va a exponer la marca de Wright Dyson, ya lo verá más en detalle, y yo, aprovechando eso, pues he hablado de la historia de la raqueta de la Wright Dyson. Y hablamos, ¿vale?, de la Wright Dyson Sato. ¿Vale? La historia de la Wright Dyson Sato, como sucede normalmente en las raquetas, tienen el nombre de los jugadores de tenis, mucho para tema de comercial. Ya en la época a principios de los años del siglo XX, al principio ya existía el tema de comercializar los nombres para que se vendieran mucho más profesionalmente. Entonces la raqueta Sato, se corresponde, no sé si habéis jugado a la jugadora Maya Sato, ¿vale?, que fue la primera jugadora americana en ganar Wimbledon. Lo ganó en el año 1905 y en 1906 quedó subcampeona. Pero no usaba esta raqueta, ¿vale? Esta raqueta se puso en 1907, es cuando ya ganó Wimbledon de nuevo y sí que la usó,
¿vale? Y ella jugaba, ¿vale?, con una raqueta que se llama Wired Dyson, la Sears. Y la Sears, obviamente, viene lo mismo, de otro jugador, anteriormente, que fue el primer jugador que ganó los 7 primeros campeonatos de Estados Unidos, de 1881 a 1987, ¿vale? Ese jugador, obviamente, no jugaba con la Richard Sears, pero cuando ya ganó el torneo de Wimbledon, el campeonato de Estados Unidos, ¿vale?, se puso a comercializar las raquetas con su nombre. Y a partir de ahí, Maya Sato usó esa raqueta y posteriormente, después de los éxitos de Maya Sato, veremos que se vuelve a poner el nombre a la raqueta de ella, una vez que ella ha ganado. ¿Por qué traigo el nombre de Richard Sears? Bueno, obviamente Richard Sears fue uno de los precursores del tenis, ¿de acuerdo? Y consiguió ganar de manera consecutiva 7 campeonatos de Estados Unidos. Hecho que solamente, a día de hoy, solamente Will Arnett y Tilde, ¿vale?, han conseguido 7. Para que veáis, por ejemplo, Djokovic tiene 5, Nadal y Federer tiene 4. Sabemos desde cuándo se mantiene el récord del jugador. El tema de las raquetas que se nombran según, o sea, como la Sato, la Richard Sears jugadores, eso ha sucedido ya a lo largo de la historia. En los años 30 y en los años 40, todos conocéis a Anastas, a Don Valle cuando ganó Wimbledon, que después de ganar Wimbledon salieron las raquetas Wilson-Don Valle y después las ganó Bobby Ray. Cuando Bobby Ray ganó Wimbledon salieron las Wilson-Bobby Ray. Cuando Bobby Ray ganó Wimbledon salieron las raquetas Wilson-Jack Kramer y cuando Jack Kramer, así sucesivamente. Entonces, cuando los jugadores ganan, cogen nombre para comercializar la raqueta y ya para el tema de publicidad, empiezan a poner los nombres de la raqueta. Incluso llega el nombre de Stan Smith, ¿vale? Todos conocemos a Stan Smith, que aparte de su raqueta, tiene sus zapatillas de deporte, que hoy en día es más conocido por las zapatillas de deporte, ¿vale?, que por los títulos. Preguntas a cualquier persona que lleva su Stan Smith por la calle, ¿quién es Stan Smith? Y te va a decir una marca de zapatillas, ¿vale? No un jugador americano que va a ser el número 1 del mundo y sumamente importante, ¿vale? Pero, aprovechando también Igor, que ha hecho una incisión antes, lo voy a reenganchar, ¿vale? El tema de la comercializar nombres y publicitar trajo mucho quebradero de cabeza. ¿Por qué? En 1917, ¿vale?, la Federación de Tenis sobre Césped americana, como había el circuito, estaba dividido, no sé si sabéis más o menos, el circuito amateur y el circuito profesional, ¿de acuerdo? En esa tesitura decidieron que las raquetas dejaran de utilizar la publicidad de los nombres porque si esta raqueta llevaba a Maya Sato obviamente iba a ganar dinero porque bueno es su nombre y no podía ganar dinero. Cualquier jugador amateur tenía que jugar, como se dice, por amor al arte, ¿vale?, por prestigio, pero no por dinero. ¿Qué es lo que hace la Federación Americana? Pues decir que absolutamente ningún jugador puede ganar dinero de ninguna de las formas que puede ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las marcas obviamente se tienen que acoplar a eso y automáticamente, por ejemplo, en el caso de Wired Dyson, la Saturn Star pasa a llamarse la misma raqueta Gold Star, ¿vale? Y es la misma, exactamente la misma. Pero no se puede ganar absolutamente nada de dinero. Pero no solamente vamos al tema de la raqueta, al tema de zapatillas, al tema de deporte. Tenemos 2 casos, ¿vale? Si vemos documentado, gracias a Pedro Hernández también. ¿Cómo pasa esto, Juan? ¿Era aquí? Aquí. Vale. Ay, bueno, te pasa uno. he subido pocas, ¿vale? Son las historias más o menos para que veáis un poco el contorno de la raqueta, todas las historias. Toda esta historia, todo viene, esto es Trujillo, ¿vale? Abajo. Jugadora Maya Sato, que es la que hemos hablado, ¿vale? Con la Wired Dyson Richard Sears, con la historia de la Richard Sears que comentamos. Aquí tenemos a Richard Sears, ¿vale? Y aquí vemos lo que estamos comentando, ¿vale? Es el cambio de la marca obligado, ¿vale?, por la Federación, bueno, asociaciones en ese momento, de tenistas americanos sobre césped, el cambio que les obligan, ¿vale?, a pasar de Saturn Star a Golden Star, ¿vale? Incluso, ¿vale?, vemos a Ping, otro jugador, que automáticamente pasan a Premier, porque Ping era otro jugador ganador también de Wimbledon, que no te puedes llamar Ping porque puedes tener patente, y puedes ganar dinero con ella. Y a Campbell, un famoso doblista americano, ¿vale? Y automáticamente tiene que ser, le ponen otro nombre. El más parecido y el más peculiar es el que traigo yo en la colección, el de Saturn Star a la Gold Star, ¿vale?, como podéis ver. Esto trae muchas veces mucha tela de cortar y bueno, ponemos en realidad no hablando muchísimo, porque incluso hasta los artículos periodísticos, ¿vale?, estaban sancionados. Cosa que le ocurrió, ¿vale?, como se puede ver en la noticia, a Bill Tilden,
que es un magnífico narrador, porque es un jugador que ha hecho muchísimos libros sobre el tenis, muchísimos. Yo tengo el honor de tener varios de ellos, ¿de acuerdo? Y le sucede a mí a Vicent Richard, que habla en artículos periodísticos, la prensa le dice, coméntanos, ya que estás en tal evento, coméntanos los Juegos Olímpicos, coméntanos, y opina, y obviamente pues, a través de opinar, pues lo sanciona. Eso trajo ya muchas, Virti tenía un carácter muy peculiar que al final por este tema decidió pasarse del tenis amateur al tenis profesional, como es normal. Y a partir de ahí, bueno, te dejo pasar, yo he contado la historia un poquito de cómo evolucionan las marcas, cosa que hablo y demás, y al final dejaré lo que es una historia, que es lo que hace enganchar mucho a la gente normalmente que colecciona raquetas, que cuando le empiezas a mostrar una, otra y otra y otra, pues muchas veces se saturan, pero si le vas contando historias un poquito más amenas, más divertidas, pues empieza a ver tal raqueta, empiezas a relacionarla y así la recuerdas un poquito más. Entonces, eso es lo que intentamos más o menos buscarse un poquito, relacionando las historias de arte, buscando el arte dentro de cada historia de raqueta. Aquí dejo, si queréis, bueno, la pasáis, la podéis pasar si queréis, la distinta evolución de la Sato, la original, ¿vale? ¿De acuerdo? A la Gold Star y después ya los distintos modelos que ya fueron sucediendo porque ya la marca, aunque quitaron las restricciones, ya no volvió nunca más a ser Sato y es una pena, ¿vale? Es una raqueta muy buscada esta por los coleccionistas, esta de aquí, ¿de acuerdo? Paso de nuevo a mi compañero, ¿vale? Compañero que ahora va a hablar de unas historias así más o menos parecidas de la marca de Warren Dyson y después yo lo retomo, sobre todo con una historia que es muy importante sobre la Sato, de un jugador que la usó, que ya lo comentaremos, que tiene una historia muy peculiar, que algunos me imagino que conoceréis, que es de Richard Norris Williams, ¿vale? Que es una historia muy bonita y que está narrada en el cine, ¿vale? Bueno, Juan, tú cuando tú quieras, ¿vale? Vale, Miguel, gracias. Déjame el mando. Ahí, toma. Vale, con respecto a lo que ha dicho antes Miguel, como os he comentado antes, que es un caso muy claro, cuando se juegan las finales del Open de Australia, Richard Krajicek juega con una que no tiene su nombre y al año siguiente ya tiene su nombre. ¿Vale? Fijaos cómo le ponen ya el diseño. Eso pasa en toda la historia, con muchos jugadores cuando ganan, pues acaban con las raquetas con sus nombres. Y a veces con las raquetas con sus nombres ya no ganan. Bueno, como decía Miguel, estamos hablando mucho de Wright Dyson. Wright Dyson, hay una historia que os hemos dejado para que tranquilamente bueno, os la quedéis y la leáis sobre la marca, que es una historia muy chula de una marca americana, de las primeras marcas americanas en fabricar raquetas, que luego pues eso, se fusiona con Spalding. Y hablando de las Wright Dyson, quería hablar de la Longwood. La Longwood es una raqueta que por la palabra, cuando yo la recibo, pensé que era por su tamaño, por su longitud, Longwood, madera larga. Pero la medí, no era el caso, medía como unas raquetas más o menos estándar. Y afortunadamente pues empiezan a llegar información, Miguel me accede a información que me pasa, y de repente descubrimos que esta palabra proviene de uno de los primeros clubs americanos, si no el primero, en Estados Unidos, el Longwood Cricket Club. ¿Vale? En este club se juega la primera Copa Davis. ¿Vale? Entonces, hay un bueno, está Davis, que lo que hace es Dai Davis, que lo que hace es gestiones con un equipo inglés de tenis británico y les hace viajar a Longwood para disputar lo que se llama la Lawn Tennis Challenger. En esta, los estadounidenses, los americanos, capitaneados por Davis, le ganan al equipo de Inglaterra por 3-0. ¿Vale? Esta es, digamos, la joyería a la cual encargan Davis que le haga, le fabrique su Copa Davis. Sí, esta no es la auténtica, ¿vale? Pero está ahí la joyería Silcrom and Lowe Company. En Longwood se han jugado 19 eliminatorias de Copa Davis hasta la fecha. Es un club muy mítico, muy especial para ellos. La última se juega, creo que en 1999, se juegan los cuartos de final contra el equipo australiano de Patrick Rafter y Leighton Hewitt.
y ganan al equipo americano por 4-1, capitaneado el equipo americano por Pete Sampras, ¿vale? Entonces es un club donde se intenta jugar a veces en América la Copa Davis, no donde más Copas Davis han jugado, ¿vale? Que el otro día me dio en el dato que donde más Copas Davis han jugado es aquí en el Club de Tenis Barcelona, ¿vale? Entonces no es que me sorprendiera, vamos, me impresionó un poco, pero lo entiendo perfectamente. La historia de la Longwood va más allá. La historia de la Longwood la podemos remontar a los comienzos del tenis en Estados Unidos. Veréis, motín del té. En el año 1773 los colonos americanos realizan el famoso motín del té y diréis, ¿y esto qué pinta? Es que no muy lejos de allí, Boston, el puerto de Boston, a los 101 años se celebra el primer partido de tenis americano, muy cerca de allí. En 1874, Richard Sears, que lo vamos a sacar, cuenta que es el campeón, que como ha contado Miguel, campeón de tenis americano 7 veces de la edición del US Open, cuenta con mucha verosimilitud aquel partido de la época en el libro The Badminton Library of Sport and Pastime. Con lo cual, esto está súper contrastado. Hay historias de dónde empezó el tenis en Estados Unidos, en América, y había un conflicto entre algunas versiones, y esta es la más contrastada y consensuada. Os voy a contar la historia desde el principio, ¿vale? En la primavera del 74, J. Arthur Bibb compra en Londres un regalo para su yerno, el importante editor, ¿vale? Compra la típica raqueta de las primeras cajas de Lautenis y la manda a su yerno, el importante editor William Henry Appleton, y la envía a su residencia de los Appleton en Nantan, Massachusetts, Boston. En los jardines de dicha residencia se realiza y se celebra el llamado The Boston Tennis Party. Esto lo cuenta Richard Sears. Y en el mes de agosto se juegan los 2 primeros sets de tenis de Lautenis en Estados Unidos. Un tal James Dwight, cuando digo un tal, le apodan el padre del tenis en Estados Unidos, amén de ser el fundador de la USLA, de la United States Lawn Tennis Association, y que junto con su primo Frederick Richard Sears juegan allí en agosto el primer partido de tenis oficial de la historia añadida. Hay una historia que dicen que antes de llegar a jugar este primer partido, ellos ya habían probado, convencen a su tío, de jugar, de que les haga el campo en el jardín de detrás, y prueban jugar a este juego con la caja y no les ilusiona nada. Juegan varias veces y no les convence nada. Y un día de lluvia, cuentan, con botas y todo de lluvia, que salen a jugar y ese día les engancha. Y es cuando les convencen a su tío de celebrar el torneo, donde James Wade gana a Frederick Richard Sears por 12-15, 15-7 y 15-13. Como veréis, la puntuación entonces era un poquito diferente a la que conocemos ahora del tenis. Esto es muy chulo, ¿no? O sea, la raqueta Longwood, que Gray Dyson en su catálogo le pone este nombre debido al primer club de tenis en Estados Unidos y la referencia a la Copa Davis, a la primera Copa Davis que se juega allí, y hasta ahora, en esta historia del tenis americano, todavía no sabía la palabra Longwood. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver Longwood y Gray Dyson con esta historia del nacimiento del tenis en Estados Unidos? Pues es que resulta que hay un tal David Sears, que es el padre de Frederick Richard Sears y el abuelo de Richard Sears, campeón, donde donde compró este hombre, que es de la alta sociedad de Boston, compra en 1820 un terreno de 500 acres, ¿vale? Este terreno de 500 acres le pone un nombre, en 1820, y le pone el nombre de Longwood, a las afueras de Boston.
Allí fuera, como era un nombre muy importante, empieza a llegar gente de la alta sociedad y empiezan a fincarse allí y se crea el barrio de Longwood. Y en el barrio de Longwood se crea el Longwood Cricket Club. Todo tiene referencia. ¿Y este señor por qué le pone la palabra Longwood a sus acres, a su terreno y a la mansión que se hace allí? Os voy a dar 3 pistas y quiero que penséis cuál cogeríais vosotros, ¿vale? La primera pista es la primera pista es que había un árbol, había un bosque al lado, ¿vale?, de secuoyas, y que tenía el nombre de Longwood, del bosque. Igual que hay Sherwood en Inglaterra, aquí había un bosque que se llamaba Longwood, y que, bueno, como era muy famoso, pues de ahí le pone el nombre a la finca. La segunda es que las casas señoriales de allí, que se empiezan a fincar, tienen una construcción con unas vigas muy grandes, muy resistentes, muy alargadas, y por la forma de la construcción y de las vigas que eran las principales, se llamaban las casas Longwood. La tercera es que el abuelo de David Sears fue un corsario y atacaba las naves que comercializaban que Portugal y España comercializaba con sus colonias. Él las atacaba, en uno de esos ataques pierde la pierna y debido a su pata de palo le pusieron el apodo del corsario de Longwood. A mí me gustaría saber, de las 3 versiones, con cuál os quedaríais. Entonces me gustaría saber quién de vosotros piensa que es la primera versión, la versión del bosque de Longwood. Levantar la mano. ¿Quién de vosotros se quedaría con la segunda versión, la versión de las casas Longwood? Queda claro que vamos a la tercera. ¿Y quién se quedaría con la del corsario Longwood? No es ninguna de las 3. Señores, era un fanático de Napoleón. Y Napoleón se destierra en la isla de Santa Elena y se afinca también él en una residencia llamada Longwood. Y era tan fanático que él también le quiere poner a su finca de terreno de los Acres la palabra Longwood. Con lo cual, fijaos que viene de Napoleón la palabra Longwood. Es chulísima la historia de cómo viene del comienzo de la zona de Boston, donde comienza Estados Unidos, que se independiza, donde comienzan a jugar al tenis y donde Wright Dyson, con buen criterio, aplica a uno de sus modelos la palabra Longwood. Con lo cual yo supongo que ahora cualquiera que conozca esta historia, si yo pongo la raqueta al lado de todas las que he presentado de Wright Dyson, que las veréis aquí al lado, os querréis fijar en ella, ¿vale? Y con esto dejo paso a Miguel a su siguiente ponencia.